Un recuerdo de mi chiquez. En el año 1942, a edad de 7 años, mi padre me había llevado a Edirne, ciudad turca que tiene frontera con la Grecia y la Bulgaria. En paseando al borde de la Maritsa, el río que es parte de la Grecia de la Turquía, vimos de lejos, en el lado griego, soldados con uniformes de color marrón. Mi padre sobre esto me había dicho que estos eran soldados alemanes que ocupaban la Grecia. La verdad es que todo en oyendo cada día en mi casa lo que se estaba pasando en Europa sobre la Segunda Guerra Mundial, no me rendí cuenta cuál mi padre me quería dar a entender en llevándome al borde del río. Una semana antes del viaje, en nuestra casa en Estambul, mi madre, que era nacida en Edirne, me había dicho que sería bien de visitar la ciudad donde se engrandeció para que me ambese más sobre su familia Benun y que sus primos y sus familias tengan la ocasión de conocerme. Esta idea me había placido mucho y es así que estaba salido de viajar con mi padre un día de viernes de Estambul a Edirne en el mes de abril. En camino, como siempre él usaba, él me contó sobre su chiquez y su mancebez, sobre todo de sus estudios en escuelas alemanas en Estambul y en Alemania. Él fue hijo regalado que no tuvo el mazal de conocer a su padre, el cual había desaparecido cuando él tenía 1 año, lo que aclara la razón por la cual lo llamaban Marco en lugar de Jaime Vitali. En aquella época, para guardar el huérfano de hora mala, se usaba a perfillarlo y ajustar a su nombre el nombre de Marco. Además, no me acuerdo cuánta vez era, me contó sobre su servicio militar durante la Primera Guerra Mundial, en la cual fue uno de los primeros soldados otomanos vestidos de blue, color que representaba la aviación de aquel tiempo. Siendo trasladador del marechal Bronzar von Schellendorf, él se topó en Çanakkale, en los Dardaneles, durante el conflicto y se subió muchas veces en balones dirigibles de la Armada alemana. Sobre todo, él me contó el espanto que tuvo la primera vez de estar en la cabina del balón, día que hubo un aire fuerte que los meneó como una pluma. Años pasando, después de mi bar mitzvah, entendí la razón por la cual este hombre tan entrabado y serio me llevó a Edirne. Él ya había visionado de mucho más antes las intenciones de los nazistas de matar a los judíos. Marco Vitali Salti, durante su mancebez, fue un hombre de disciplina, de cultura, amateur de música clásica, tañiba violón y laborioso. Su más grande tragedia fue la Shoah, en la cual perdió todas sus relaciones y amigos en Alemania, en despartes de la pérdida de primos hermanos y de sus familias, de la parte de mi madre que vivían en Salónica. Cuando pregunté a mis parientes la razón por la cual visité Edirne con mi padre, la respuesta fue corta y clara: reconocer los soldados alemanes para que sean marcados en mi memoria, porque el grande espanto que tenían en aquella época era que cada día se esperaba una invasión nazista en Turquía, porque el buto de Hitler era de conquistar los pozos de petróleo de los Caucasos, dunque o pasar por la Turquía o atacar la Rusia. Cuando la novela vino que la Alemania declaró la guerra a la Rusia, los judíos de la Turquía tomaron un grande reflo de contentes,
porque esto quería decir la salvación de 80.000 judíos turcanos de ser quemados por los nazistas. Mi padre, me contaron a la novela, se metió a bailar, cosa que no se esperaba del todo. En fin, él me dio a entender que si los alemanes iban a entrar y ocupar la Turquía, uno de los primeros que iban a matar entre los judíos iba a ser él, visto que él era bien conocido por los alemanes viviendo en Estambul, con los cuales tuvo relaciones amicales y profesionales antes de la guerra. Además, ajustó que en caso de invasión me iban a mandar de vista a la ciudad de Samsun, ciudad al borde de la Mar Preta, ante un cercano amigo musulmán de nuestra familia, para que sobreviva y testigue de lo que eventualmente afectará a nosotros judíos. Es así que entendí porque durante años llevé en mi pecho como un sutién una bolsa cosida en casa donde sin saberlo había miles de liras para que debería servir para mi existencia en Samsun sin ser a la carga de los balabáis. Así renuncio al Todopoderoso que no hubo menester de todas estas precauciones.